Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cultura desde casa, a una nueva píldora audiovisual online en la que hablaremos de música. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Íñigo, soy gestor cultural y músico. Intentaré no hacer muchas referencias a píldoras que hayamos visto en otras semanas, en este caso la de Postmodern Jukebox, pero bueno, espero que os lo hayáis pasado bien en YouTube, enredando un poquito y descubriendo las joyitas que el bueno de Scott Bradley y compañía tienen y que os haya gustado. Hoy en este viaje, en esta idea de evasión, de alienación en la que hace referencia el ciclo, nos vamos a ir directamente con un grupo que también es un proyecto personal y que directamente nos evoca un destino, ¿no? Una ciudad en concreto, y en este caso es Beirut. El grupo se llama Beirut. Es un viaje, o desde luego es curioso, porque el responsable de todo esto es Thach Condon, que es un joven cuando creó Beirut, que él reside, es de Santa Fe, de Nuevo México, Estados Unidos, es decir, nada que ver con Beirut, ni mucho menos nada que ver con la música o con la estética y el lenguaje y de las fuentes de las que bebe dentro de la música. Me detengo un poco. ¿Por qué Beirut? Es una de las preguntas que me hice yo. ¿Por qué Beirut si realmente las fuentes en donde luego veremos que transita es Centro Europa, la música de los Balcanes, es la desinencia y todo el influjo que tiene de la música del folclore mexicano? Pues es precisamente porque en Beirut es un espacio en el que viven en conflicto precisamente hay diferentes conflictos multiculturales, ¿no? Pues ha estado Israel-Palestina, los rebeldes sirios con el gobierno, el grupo ISIS, o sea, es decir, era un conglomerado de multicultural y siempre en conflicto, pero que, luego Líbano era una ciudad que precisamente era como muy europea, o era una ciudad que podía vivir en armonía, ¿no? Hasta que, bueno, luego todo estalla y demás. Pero lo que hace Thach Condon con su grupo, con Beirut, es toda esa multiculturalidad, llevarla, armonizarla, remezclarla y encontrar un sonido muy personal y que, desde luego, pues bueno, supuso una revolución con la aparición de su primer disco, y que es lo que voy a intentar un poco enseñaros. Como os decía, el personaje principal de todo esto, el actor principal, es Thach Condon, de Nuevo México, vivía en Santa Fe, ahora sí que está viviendo, creo que en Berlín, luego veremos el porqué. Es un músico peculiar, que, bueno, de familia de artistas, que quieras o no, eso siempre deja un pozo, y más, pues igual, si pensamos igual en alguien de Nuevo México, de inicio, un poco menos que tenemos la imagen casi de cowboy o de tejano, ¿no? o de persona con ese influjo más de Latinoamérica, de América Central, ¿no? Y realmente, bueno, donde él se ha sentido cómodo es buscando y viajando a través de la música en otros folclores principalmente, ¿no? Pero para hacer una especie de pseudoelectrónica al inicio, y sobre todo para hacer una especie de indie, pero con unas raíces folclóricas muy potentes. Es curioso, su primer disco se llama Gulag Orquesta, y hace referencia y bebe todo del folclore balcánico. Aquí es cuando ya la matan, dicen, ¿qué hace un tío de 19 años sacándose de la chistera un discazo, bebiendo de lo que es el folclore balcánico y de las músicas un poco de Goran Bregovic o Markovic o todas estas bandas metales así, digamos, centroeuropeas, ¿no? Balcánicas especialmente? Pues joder, es muy curioso, porque Thach Condon es un tío que empezó a estudiar portugués, que en el primer año de carrera pues estaba también yendo a un cine a trabajar y demás. Pues por lo que se ve tuvo que atender un ciclo de cine balcánico, y ahí pues se quedó enamorado un poco de todos esos sonidos de los metales y de los vientos y de las acordeones, de esas pequeñas guitarras un poco balcánicas. Entonces, a partir de ahí, y con todo el bagaje que él tenía de ver por la calle, por esa cercanía con México, todo el tema de los mariachis y demás, pues él en su cabeza se montó una película que realmente, bueno, pues además la grabó él solo en su habitación, ese primer disco. Es muy curioso porque él hasta 2011, este disco es de 2006,
2006, 2007, 2006 creo que es, y hasta 2011 él no empieza a decir que Beirut empieza a ser un grupo, porque él utiliza muchísimas, digamos, sintes y, digamos que tratamientos posedición para poder hacer que tenía una banda, ¿no? Cuando no la tenía y era él solo y algún colega, ¿no? Entre comillas. Os voy contando un poquito ya esta historia. El primer gran disco, Gulak Orchestra, que es el que marca todo ese inicio. Como curiosidad, una serie de televisión brasileña, uno de sus temas los coge para Sintonía y bueno, fue tal fiebre la que se causó que bueno, los jóvenes allá, pues en pleno fervor, pues empezaron todos locos a coger mandolinas, trompetas, acordeones y violines y a tocar canciones del Gulag y bueno, le llamaban en Brasil hasta beiruteando, que es muy curioso, que bueno, me chocó mucho, ¿no? Aparte de ese influjo que le vino directamente por haber asistido a ese ciclo de cine balcánico, Zach y su hermano realizan un viaje por Centro Europa, quedan especialmente él enamorado de París y de Francia y de todo lo que ello conlleva. Bien es cierto que, claro, os había comentado que, que viene de familia artista, especialmente por su madre, creo recordar que era pintora, y que siempre, bueno, todo el tema de la Nouvelle Vague la han tenido muy presente, entonces de ahí que fuera muy natural todo lo francés y que tenga especial pozo y también un poco como muchísimas ganas de ir volcando cositas del folclore o de la canción francesa, ¿no? En sus proyectos. Ya empieza a dejarlo un poquito en alguno de los temas que a mí me recuerdan a algún Jan Tiersen, por ejemplo, en el primer disco, en Gulag, pero luego especialmente ya coge un disco y lo hace especialmente dedicado a todo lo que supone Francia. Este disco era en 2006, os voy a poner uno de los temas mínimamente para que escuchéis un poquito el sonido y luego seguimos. The times we had, oh, when the wind would blow with rain, the snow were not all bad. Where they had to go, never to go. The shattered soul. Bueno, como os decía, este tema, Postcards from Italy, es el primero es del primero de sus discos de Gulag Orchestra. En el que nos hace ese viaje con ese influjo totalmente del folclore balcánico y desde luego, por ejemplo, el tratamiento de las trompetas es más bien mexicano, más bien de corrido, de balada mexicana, dúo y muy bonito, muy bien llevado. Pero el siguiente y al año siguiente ya se va definitivamente a Francia y de nuevo nos hace un cuaderno de viaje de lo que es Francia. The Flying Club Pub, que es el nombre del disco, pues bueno, bebe de todo ese imaginario que tenemos ahí, de la canción francesa, de Jacques Brel, de Gainsbourg, de toda esta peña, y simplemente os voy a hacer como ese recorrido porque tiene 6 discos, Beirut ahora mismo, os voy a hacer ese recorrido de los discos que tiene, este es el segundo en 2007. Sí que suele acompañar o intercala entre la aparición de los discos LPs, suele meter algunos con 2-3 temas y así que a veces han sido algunos de sus grandes éxitos. Para muestra un botón y os voy a poner uno que es de Elephant Gun, que es una de sus obras y no es la que más escuchada. Mira, de hecho creo que es la segunda de Spotify con cerca de 40 millones de escuchas o así. Y bueno, a ver si os gusta. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around.
este Elephant Gun es curioso porque, a pesar de ser como una ampliación de lo que era el disco dedicado a Francia, digamos, se convierte casi en más referente todavía que el propio disco, con un temazo como este Elephant Gun, y os dejo que lo escuchéis. En 2009, es decir, en apenas 3 años, saca su tercer disco, y en este caso la mamá de uno de los componentes de la banda trabaja en México, en Oaxaca, creo que recordar, y bueno, pues se marchan allá y se empapan ya del todo de algo que ya era muy familiar para ellos, todo el mundo mariachi, pero se meten con una banda mariachi de 19 miembros a hacer esta joyita que es March of the Zapotec and the Real People. El And the Real People en este caso es especial, me detengo aquí porque The Real People era el nombre que él le dio con 15 añitos al grupo o al trabajo que él estaba desarrollando, que incluso tuvo un disco que no lo llegó a editar, pero que lo podemos encontrar en YouTube. Yo os invito a que lo escuchéis, está grabado low-fi, es decir, con algo muy casero, muy de los 80-90, pero tiene su toque, está muy bien, y donde ya sienta las bases y se ve su capacidad de generar y de hacer canciones, de fabricar canciones buenas. Y bueno, en este 2009, con este discazo, que para mí es una maravilla, y que os pongo solo un poquito de La Llorona, de uno de sus temas, ¿vale? Y luego seguimos. Bueno, La Llorona ya veis que respira México por todas las esquinas, pero también tiene todavía esos ecos de los Balcanes, estilísticamente. Me encanta, o sea, es un disco que yo os recomiendo que lo veáis a fondo. Hablamos de 2009 y hablamos ya donde empieza ya una crisis que ya le venía sucediendo un poco, que es que le diagnostican como cansancio extremo, severo, que le llega a hacerle parar un poco de todo lo que es esta producción. Se establece y él se va, creo que a Brooklyn a vivir con su mujer. Su mujer es una fotógrafa. Él de hecho ya estudió fotografía, creo recordar, o inició estudiando fotografía, y bueno, él se casa con una fotógrafa y se establecen en Brooklyn, y ahí es donde hay un impasse de 4 o 5 años para sacar el primer disco en 2011 y el siguiente en 2015, en donde vitalmente le ocurren muchas cosas, y digamos que es como la época un poco más oscura o más tranquila, en la que no pasa nada, en la que no viaja, es más introspectiva esta época, en la que sufre incluso el divorcio, en la que de nuevo recae un poco en el tema de una falta de crisis por la motivación o la falta de motivación que tenía, y de la que le saca el propio grupo, digamos, invitándole a grabar algo, que es ese No 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 de 2015, y que digamos que es algo muy honesto, con un sonido muy sencillo, muy breve, apenas de media hora, un disco de apenas media hora, y en lo que digamos que dice aquí estoy, pero ni siquiera él yo creo que se queda conforme, y de nuevo ahí sí que hay un parón de 4 o 5 años hasta que en 2019 nos sorprende con un disco llamado Gallipoli, que de nuevo es un cuaderno de viaje, y es un cuaderno de viaje, de nuevo es una declaración de intenciones, abandona lo que es Nueva York, aunque inicialmente empieza en Nueva York el disco, luego se va a Italia y lo finaliza en Berlín, donde ya se establece en Berlín. Es un disco que es una maravilla, de una sutileza, una sofisticación, cierto minimalismo, un estatismo en muchos de los temas que es una joyita, una delicia, y en donde de nuevo vuelve a aparecer ese Condon de los inicios. Desde luego os invito a que os explayéis buscando las canciones de cada uno de los discos, porque de hecho en cada uno de los discos tiene diferentes temáticas, diferentes estéticas, ritmos. Es un mundo cada uno de ellos, y siempre está muy presente ese saber hacer de Zack Condon. Ya os digo, el de 2011-2015 es como un pequeño paréntesis, que también está bien verlo, que es un poco como más de cultura de club de americana, más club, muy diferente a lo que ha ido haciendo anteriormente, pero me despido con Gallipoli. Gallipoli es un tema de la isla de Gallipoli que casualmente pilló a toda la banda un día en el que toda la isla salía de procesión. Y bueno, les quedó marcado alguno de esos temas y lo que significaba una procesión en la isla.
os dejo con él, os dejo con una versión que ofrece en un late show americano, en el de... Creo que es de Stephen Colbert, no sé si es de la CBS o de alguna de estas cadenas, y me parece que está bien que escuchéis cómo llevan al directo este tipo de discos, de estéticas o este tipo de grupo tan poco sonado, digamos, dentro del mundo indie o del pop rock un poco más sofisticado. Lo dicho, espero que lo disfrutéis, que os guste, y os dejo con Gallipoli. And now performing the title track off their new album, Gallipoli. Ladies and gentlemen, Beirut. Siento molestaros con el inicio de Gallipoli, que es magnífico y súper sutil, pero me encantaría al menos hacer esta reflexión. Imaginaros que el bueno de Zatch se pasa por aquí, por Pamplona, en unos Sanfermines, o pasa por las fallas de Valencia, o vive una Semana Santa en Sevilla. ¿Qué es lo que sería capaz de hacer, de plasmar de todo esto? Porque no olvidemos, él coge como referencia dos culturas, la balcánica y la mexicana, que con bandas de viento especialmente celebran dos ritos, la fiesta y los funerales. La Semana Santa no es más que un funeral, y ahí está una estética de utilizar los vientos, esas trompetas, muy parecida en algunos momentos a los Balcanes, y aquí tenemos las charangas, las bandas de música tan importantes tanto en Valencia como por ejemplo en Navarra. Me encantaría que se pasara por aquí Zatch Condon y intentara reflejar todo eso y volcarlo en un discazo indie que, bueno, él vería cómo se las apañaría. Disfrutad. And it shares